Bueno, el otro día vi Inside Out 2, o en España Del Revés, o en Latinoamérica Intensamente. Y la verdad, me pasé la segunda mitad de la película tal que así. Y luego me pasé toda la noche después así, porque me hizo pensar mucho en algo en lo que nunca me había parado a pensar. Algo brillante, pero descorazonador. ¿Cómo cambian nuestras emociones según pasan los años? ¿Cómo cambiamos nosotros mentalmente según vamos viviendo la vida? Inside Out parte de la ingeniosa idea de dar forma y personalidad a las emociones y ponerlas en una especie de cabina de control de nuestra protagonista Riley y dejar que estas emociones dirijan cómo actúa. En la primera parte serían alegría, tristeza, miedo, ira y asco, que son lo que se llama en psicología emociones adaptativas. Emociones resultado directo de estímulos que percibimos y que ayudan a las personas a navegar el mundo. Alegría provoca interacciones sanas que queremos repetir. Miedo evalúa un peligro. Asco busca alejarse de ese estímulo, ira provoca un cierto sentido de la justicia y tristeza de algo que no queremos repetir o algo que hemos hecho mal a enmendar. Y la historia, en la primera parte, trata de cómo Riley crece y pasa por una experiencia para ella traumática, que es mudarse a una ciudad desconocida, y cómo esta experiencia, junto con el viaje de sus emociones, fuerza que Riley se entienda mejor a ella misma, que comprenda que no solo la alegría es buena. En la vida no todo puede ser positivo porque nos suceden cosas que nos hacen mal y es normal no reaccionar a ello positivamente. Lección que se ha aprendido en la segunda parte, pero que con la llegada de la pubertad vemos que esas 5 emociones básicas se hacen más complejas. I don't feel the same way I felt yesterday or this morning, and I don't think my parents would understand. My thoughts have more colors in them now. Yesterday I had a few colors, they were really strong, and now I have more, and they're quieter. Son mezclas de las emociones adaptativas y que además adjuntan ciertos conocimientos o juicios del mundo. La vergüenza tendría asco, miedo y tristeza al mismo tiempo por algo que hemos hecho basado en la percepción que otras personas tienen de nosotros. La envidia es una alegría ante algo que nos gusta, pero con ira, porque no la tenemos y lo queremos. Ennui es una falta de emoción y algo de asco. Inciso para apreciar lo acertado que es que este personaje esté codificado como francés. Y finalmente tendríamos la ansiedad, que hace de antagonista en la película y es una especie de miedo. Pero no un miedo a algo visible, identificable y tangible ante lo que se puede reaccionar protegiéndote o huyendo o atacando, sino un miedo ante una amenaza no presente, algo imaginado, producido en nuestra imaginación que podría llegar a pasar. I plan for the future. La ansiedad busca percibir y alertarnos de un posible peligro futuro para que podamos prepararnos para sobrevivir a ello. Es el ciervo que va a pastar al prado, pero está todo el rato mirando hacia arriba por si puede venir un lobo. No lo ve, pero su cerebro le prepara para responder a su presencia. Ahora, en la condición humana de hoy, normalmente no hay unos dientes puntiagudos que te quieren comer, sino una multitud de personas que nos rodean junto con infinidad de normas, expectativas, convicciones y paradigmas sociales que tienen un efecto en nuestro estado de ánimo, pensamientos o comportamientos. Esto es lo que se llama en psicología la corregulación. Las personas nos influimos mutuamente unas a otras a la hora de actuar, pensar y reaccionar. Pero puede suceder, y sucede, que el mecanismo para detectar peligros futuros provoque que no puedas vivir tu vida con normalidad, que genere una sensación de constante angustia y preocupación y miedo ante situaciones imaginadas proyectadas en la cabeza que lleguen a bloquear el transcurso normal de la vida de la persona. No solo a base de esos visibles episodios de angustia y miedo intenso que son los ataques de pánico, sino sobre todo porque crean vivencias y recuerdos que se proyectan en el futuro y cambian cómo somos en el presente. Esto sería este sense of self que nos muestra alegría dentro de Riley. Allí se guardan los conceptos y mecanismos que manejamos sobre nosotros mismos, formados según vamos experimentando el mundo y que nos guían para interaccionar con él. Mom and Dad are proud of me. I'm kind. Aww. Las experiencias, la educación, el marco cultural, las expectativas forman una serie de creencias sobre nosotros mismos, cómo somos, en qué somos distintos, qué nos creemos capaces de hacer. Creencias que, si nos dicen que somos buenos en algo o tenemos alguna capacidad en especial, hacen que nos creamos capaces de poder luchar por ello y ser merecedores. En la película, el sistema de creencias de Riley le dice que es una buena amiga, y así ella se sabe merecedora de tener esas buenas amigas. Pero por otro lado, este sistema de creencias también nos puede bloquear a la hora de hacer tantas otras cosas por simplemente considerarnos a nosotros mismos como incapaces de hacerlo.
Así, cuando ansiedad empieza a cultivar todas esas experiencias ansiosas e inseguras por las que Riley necesita pertenecer a un grupo y ser aceptada, crea esa inseguridad de no ser suficiente. I'm not good enough. Esto que en psicología cognitiva se llama distorsión cognitiva, pensamientos que frustran a Riley y bloquean sus expectativas en el partido. Ansiedad de tanto proyectar esos posibles escenarios futuros negativos y catastróficos, en vez de prepararla para el futuro, la paraliza en el presente. Y esto es real en la vida misma. Es como una pescadilla que se muerde la cola entre lo que nos creemos capaces de hacer y lo que en realidad llegamos a hacer. A mí me dijeron en el colegio que era buena con el inglés, y ello ayudó a que me creyera capaz con 21 años de mudarme a Alemania sin saber decir nada más que Ich heiße Maria, y que creyera en mí misma al punto de sacarme el B2 de alemán en apenas un año. Fui capaz de hacer eso realmente porque tengo una súper especial capacidad maravillosa para los idiomas, o más bien al creer en mí misma porque en el colegio me habían dicho que se me daba bien rellenar los huecos de un examen de verbos irregulares. Puse todo mi empeño y esfuerzo en aprender alemán yendo a clase todos los santos días de lunes a viernes. O, por otro lado, ahora mismo que he resuelto finalmente mi situación con el visado en Estados Unidos y llevo más de 9 meses buscando curro en Nueva York sin conseguirlo. No lo encuentro porque soy una mierda y se me ha pasado el arroz de trabajar, o es más bien porque después de ser mujer florero obligatoriamente por designio del tío Sam, ahora creo que soy una incapaz de mierda, que no merezco un trabajo, que nada de lo que pueda pensar o hacer vale absolutamente nada y estoy constantemente poniéndome la zancadilla a mí misma. Inside Out 2 me ha hecho pensar mucho de cómo era antes de iniciar toda la aventurita de Estados Unidos y de cómo soy ahora. De cómo antes me creía más capaz de hacer muchas más cosas, de cómo me pensaba inteligente, de cómo me sabía especialmente capaz con los idiomas y con grandes dotes sociales. You look at a baby and it's so pure and so free and so clean, and adults are like this mess of sadness and phobias. De poder conseguir un trabajo en cualquier lugar del mundo, de poder adaptarme a vivir en todo país y hacer amigos con todo tipo de personas. Y con ello me ha hecho concluir una cosa muy importante, que no tiene nada que ver con la película, pero creo que es una lección muy valiosa. Eso que se dice de que lo que no te mata te hace más fuerte, es una puta mentira. Lo que en la psiquiatría se conoce como el crecimiento postraumático no es algo común para la mayoría de las personas que han sufrido eventos traumáticos en su vida, y la resiliencia de la gente, o sea, la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa, en la mayoría de los casos lo que produce es que seamos más inseguros y ansiosos. Porque justamente nuestro sistema nervioso busca protegernos frente a posibles amenazas, y la amígdala, que es esa ansiedad responsable de detectar los miedos, cuando ha vivido algo traumático antes, detecta estos peligros con mucha más facilidad. Busca y escanea constantemente la realidad y, si hemos vivido un episodio que nos ha hecho mal en el pasado, va a ser mucho más sensible y va a liberar cortisona en nuestro cerebro a la mínima, lo que nos hace tener más inseguridades, más ansiedad y más estrés. Eso no significa que las personas tras sufrir un trauma no seamos capaces. O sea, yo ahora siento que puedo pasar por cualquier proceso administrativo, por más kafkiano que sea, tras los 3 procesos del visado y 4 años de papeleo y 3 abogados para llegar a la dichosa visa L4 que ahora resulta parece ser tampoco es un buen visado. Pero, desde luego, eso no me ha hecho más fuerte. Ahora cada vez que tengo que hacer cualquier mierda administrativa me preparo que parece que voy a la guerra. Me hago una carpeta para ello, listo exactamente cada uno de los papeles que necesito, pongo las especificaciones de ello y me estreso al punto de no dormir. Soy más sensible y estoy atenta y vigilante de un modo casi enfermizo ante el más simple de los procesos administrativos, porque he sido traumatizada del proceso del visado. Esa experiencia en parte me ha destrozado mi salud mental y física, mi percepción propia como una persona capaz, mi sentido espiritual como alguien versada en el derecho y capaz de desenredar marañas administrativas. Hoy en muchas cosas sé que soy una persona más débil que antes y tengo la autoestima que está por el suelo y cavando hacia abajo. Cuando pasamos por un proceso traumático somos más sensibles y percibimos más cosas como un posible peligro de modo más precoz, lo que nos causa más miedos, inseguridades y ansiedad, y revierte en la percepción de nosotros mismos y en qué nos creemos capaces de hacer. No somos más fuertes por sobrevivir a eventos que nos causan traumas. Lo que nos hace más fuerte es la construcción de relaciones interpersonales que nos creen un sentido de pertenencia y de valía, un sistema de valores compartidos con las personas que queremos, por las que estamos dispuestos a hacer cosas y saberse que ellos están dispuestos a hacerlas por nosotros,
tener paz mental, sentir un propósito de vida, creerse con agencia para hacer cosas y cambiar la realidad que no nos gusta, las conexiones legítimas y cercanas y sinceras con las personas con las que nos relacionamos, sentirse valorados, capaces, queridos, amados. Esas son las cosas que nos hacen más fuertes y más grandes y mejores. Y de ahí la enorme valía de la película de Inside Out 2 para mí, porque es un alivio primero pensar que todas las personas tenemos ansiedad en algún u otro momento, y que la clave de vivir no es evitar el malestar, sino lidiar con ello y aprender a relacionarte con esas emociones nuevas que tienes. Y por otro lado pensar que si mi sistema de creencias que antes me decía que era capaz de mudarme a cualquier país del mundo y prosperar allí ha sido destruido por un proceso administrativo frustrante, unos abogados incompetentes, un primer visado que me decía que no podía ser más que ama de casa, una rutina que me daba la impresión de no hacer nunca nada valioso para nadie, seguramente, a lo mejor, lo pueda reconstruir, o eso quiero intentar, así que tira un like en el vídeo a lo mejor. No sé, dame un poquitín de amor por aquí en el vídeo, que es gratis, y hazme sentir que algo en lo que pienso le vale algo a alguien, ¿vale? Muchas gracias por llegar hasta aquí y bueno, a lo mejor más vídeos de cómo interpreto las pelis que veo mientras sigo buscando curro en Nueva York y cuido de perritos. ¿Enseña? Que parece que está muerta aquí, panza arriba. No está muerta, ¿eh?